Hola muchachos, la clase de hoy, seguimos en termoquímica, es ley de Hess, ¿sí? Eh, esta ley, digamos que fue publicada o fue conocida en 1840 por un señor de apellido Henry Hess, ¿sí? Quien hace este descubrimiento de reacciones químicas y obviamente lo publican y lo hacen o lo enuncian como una ley, ¿sí? Ahorita vamos a explicar qué nos dice esa ley. Y bueno, esta ley permite calcular los cambios de entalpía en las reacciones cuyo delta H no pueden determinarse en el laboratorio, ¿sí? Cuando digo que nos permite calcular cambios de entalpía, pues me estoy refiriendo a delta H. Cambio de entalpía, aquí viene siendo, pues prácticamente a los delta H, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. Cuando hablo precisamente de que nos permite calcular cambios de entalpía o delta H en reacciones que solo pueden determinarse en el laboratorio, me estoy refiriendo a que existen muchos compuestos que no se pueden sintetizar o que no se pueden producir directamente de sus elementos o reacciones para las que no es posible medir directamente el calor producido. Es decir, que a lo mejor es muy rápido, o sea, las reacciones al momento en que se llevan a cabo son tan rápidas que no nos podemos como dar cuenta precisamente de cómo se dio este cambio de energía, este delta H, que no nos damos cuenta de manera práctica o en el laboratorio. Entonces, digamos que es como desglosarlas o desmenuzar esa reacción en diferentes pasos intermedios para nosotros poder conocer la energía que se fue generando, o sea, que se fue absorbiendo, que se fue desprendiendo durante ese proceso o durante esa reacción química. Y bueno, ¿qué establece en sí la ley de Hess? La ley de Hess nos dice o establece que el calor absorbido desprendido en una reacción química es el mismo, ya sea que la reacción se verifique en una sola etapa o en varias. Era lo que yo les mencionaba ahorita, que se puede desmenuzar esa reacción química porque de manera práctica a veces no nos damos cuenta qué sucede, las reacciones son muy rápidas o no nos damos cuenta que hay reacciones colaterales que se están llevando a cabo y no nos damos cuenta. Entonces, de manera práctica es muy difícil conocer totalmente toda la energía que se esté generando, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí está o nos plantea Hess esta ley que hay que tener en cuenta. Ahorita de manera teórica lo explico, vamos a verlo de manera práctica. De hecho, la ley de Hess es el empleo de las reacciones químicas convirtiéndose en uno de los principios importantes de la termodinámica. Y bueno, ¿qué nos dice en realidad la ley de Hess de acuerdo a lo que acabo de decir o teóricamente de enunciar bajo la ley? ¿Sí? Eh, Hess nos dice que si yo tengo un compuesto A, ¿sí? Que en este caso vendría siendo un reactivo o varios reactivos, no sé, eh, a partir de este compuesto yo voy a producir a otro compuesto o a mi producto que viene siendo D, ¿sí? Entonces, obviamente mi reacción se va a llevar a cabo y yo voy a tener un delta H de reacción, ya sea que se ocupe que el calor entre, ¿sí? Como lo veníamos manejando, o sea, que absorba esta reacción calor, o ya sea que desprenda calor, ¿sí? Mi reacción. Entonces, yo puedo tener este camino que es directo de A a D. A me va a producir D, pero ahorita hablábamos de que esto también es igual, ¿sí? Aquí dice, ya sea que la reacción se verifique en una sola etapa, que es la que estoy mencionando, o en varias. ¿A qué me refiero con
varias, a que yo puedo tener como caminos, digamos que diferentes caminos u otros caminos, en este caso otro camino, para poder llegar a D. ¿Cuál es el otro camino? A lo mejor es rodeando de alguna manera, porque tendría que ir a B y luego a C para llegar a D, ¿sí? Pero entonces, mi reacción puede darse de manera directa o puede darse en varias etapas, ¿sí? Y al decir que en varias etapas es como tener productos intermedios, o sea, que a partir de A yo voy a tener un producto intermedio que sería B y otro producto intermedio que sería C para tener mi producto definitivo y final que sería D. Pero, por ejemplo, yo aquí tengo un delta H de reacción, energía que, repito, se está desprendiendo o se está absorbiendo. Y si yo me voy por el otro camino, ¿sí? Alterno, de A B, digamos que del compuesto A al compuesto B, se va a generar, ya sea que se desprenda o se libere, pero voy a tener una energía denominada, obviamente es una variación o una modificación denominada delta H1, y luego de B, ¿sí? De mi compuesto B al C, pues yo voy a tener otra energía que se está liberando o se está absorbiendo, no sé, y a ese lo voy a denominar delta H2 porque también hay una variación o modificación de energía. Y de mi compuesto C a mi compuesto D también va a haber una variación de esa energía o de esa entalpía, ¿sí? Y yo le voy a denominar delta H3. Y entonces, la cantidad de delta H de reacción de un compuesto A para producir un D, este va a ser igual a la suma de los delta H's del camino alterno. O sea, como acá lo tengo, delta H de reacción es igual a delta H1, a delta H2 y a delta H3. Por eso hablaba de que aquí mismo nos dice que el calor absorbido desprendido dependiendo en una reacción química debe de ser igual al, aun cuando la reacción se lleve a cabo en una sola etapa o se lleve a cabo en varias etapas. O sea, debe de ser igual esto que yo estoy señalando a esto. Debe de ser exactamente igual, ¿sí? Y aquí incluso pongo un ejemplo numérico que dice, suponiendo que delta H1 es igual a menos 25 joules, esto es menos 25 joules, H2 40 joules, H3 menos 35 joules, siguiendo lo que acabo de decir. Si yo lo sumo, menos 25 más 40 porque tiene signo positivo, menos 35, aquí le pongo el signo negativo porque aunque la fórmula diga más, más por menos, pues me va a dar menos. Y me da un total de menos 20 joules, ¿sí? Entonces, todo esto me dio menos 20 joules, pero hay que saber que también aquí, de A a D, yo tendría esos menos 20 kilojoules, ¿sí? Entonces, estos menos 20 kilojoules van a ser igual a la suma de todo esto que también me genera menos 20 kilojoules, ¿sí?